El día de hoy les vamos a mostrar un tutorial de cómo conectar el Anycast M9 Plus a su pantalla de televisor, monitor o proyector. Este dispositivo equivale a un Chromecast de Google. Abriendo la caja encontramos en la parte interna una portada con diagrama de cómo hacer la conexión. También podemos ver el Anycast M9 Plus. Lo que viene en la caja es un manual, el dispositivo Anycast, como podemos ver en la parte trasera con su conector B8 y en la parte delantera con su conector HDMI. Y finalmente lo que encontraremos es el cable que se conecta directamente al Anycast y al puerto de corriente, ya sea con un cubo de teléfono celular o en la computadora, como vamos a hacer en este ejemplo. Esta parte del cable es el dongle o el dispositivo que transmite la señal inalámbrica entre el Anycast M9 Plus y el celular. En el otro extremo del cable tenemos el conector B8 que va directamente conectado en el Anycast en la parte trasera, y también el cable USB con el que se alimenta de corriente para que pueda funcionar. Cabe mencionar que se puede conectar directamente a un cubo de teléfono o directamente en el televisor, monitor o proyector. Aquí podemos ver el Anycast ya conectado con su cable en la parte trasera. Este cable mide aproximadamente 1 metro. Hacer la conexión es muy sencillo, solo hay que conectarlo directamente en el puerto HDMI. En este ejemplo estamos usando un monitor de computadora y el otro extremo lo estamos conectando en la laptop. Como pueden observar, una vez que está conectado se le prende una luz azul indicando que ya está funcionando. Una vez hecha esta conexión de forma correcta, en la pantalla lo que se nos va a mostrar es la siguiente información. Podemos ver en la parte de abajo inferior izquierda un nombre que dice mirroring y unas letras. Este es el nombre que usa el dispositivo cuando tengamos que buscarlo en el celular. Y al lado tenemos una numeración del 1 al 8. Esta es la contraseña que se va a utilizar para poder hacer la conexión inalámbrica. Para conectar el Anycast hay dos modos. El primer modo es utilizándolo directamente con el uso de datos del teléfono celular. No es necesario conectarlo a la red Wi-Fi para que pueda funcionar con este modo. Puede funcionar de forma directa sin necesidad de una conexión Wi-Fi con la red de internet que tengan en el hogar. Entonces, para hacerlo es muy sencillo. Solamente vamos a las opciones del teléfono deslizando hacia abajo y buscamos, en este caso como estamos utilizando un teléfono Xiaomi, la opción que se llama emitir. En teléfonos Samsung esa misma opción se llama Smart View y en teléfonos Apple esa opción se llama AirPlay. Cuando entramos a emitir, lo que vamos a buscar es el nombre del Anycast que previamente ya habíamos ubicado en la pantalla. Simplemente le damos clic y esperamos que se haga la conexión. Una vez hecha la conexión, de forma automática podremos ver en la pantalla la imagen del celular. En estos momentos ya estamos duplicando la imagen sin necesidad de una conexión Wi-Fi. Todo lo que hagamos aquí que consuma internet estaría consumiéndose directamente de los datos que tengan en el teléfono. Aquí podemos ver un ejemplo entrando a YouTube. Lo que nos importa aquí observar es la latencia. Como pueden ver es muy baja, casi nula. Si volteamos la pantalla automáticamente se ajusta también en el monitor y podemos observar siempre que la latencia es muy baja. Esto brinda una buena experiencia para poder reproducir cualquier contenido multimedia. Para terminar la conexión solamente regresamos a la opción de emitir, le damos clic y automáticamente se deja de duplicar la imagen en el monitor. Como podemos ver, ya terminó la conexión y volvemos a la misma pantalla que teníamos al inicio. Ahora vamos a iniciar con la configuración del segundo modo de hacer la conexión. Este segundo modo es en caso que ustedes deseen conectar el Anycast directamente a la fuente de internet del hogar para que no consuman los datos del teléfono. Para iniciar vamos a la sección de Wi-Fi, buscamos el Anycast, nos conectamos a esa red, ingresamos la contraseña que en este caso es del 1 al 8 y finalmente le damos en conectar. Una vez hecha la conexión, el teléfono desconecta la red Wi-Fi del hogar para conectarse directamente a la red Wi-Fi del Anycast. Evidentemente esta red no tiene ninguna conexión a internet y vamos a recibir un mensaje que nos indica que no tenemos conexión a internet, pero esta conexión es necesaria para que podamos ingresar al interior del Anycast y podamos hacer esa configuración.
configuración. Una vez que se haga la conexión, volvemos a la pantalla y ahora tenemos esta información. Vamos a ponerle atención a la opción que dice Settings y al lado también hay una numeración. Esto es una dirección IP. Con esa dirección vamos a poder ingresar directamente al interior del Anycast para poder hacer la conexión y la configuración del internet del hogar. Para poder hacerlo, entonces vamos al navegador de su preferencia. En este caso vamos a usar Google Chrome y una vez estamos dentro de Google Chrome vamos a digitar la dirección IP. Le damos Enter y finalmente ya estamos dentro del Anycast. En la opción de Settings vamos a poder hacer cambios en la configuración de resolución desde 1080p hasta 480p y también vamos a poder cambiar la contraseña, que en este caso es del 1 al 8. Podemos colocar una contraseña más privada. Más abajo hay otras opciones que no le recomendamos hacer cambios. Regresamos a la página principal para ingresar a Wi-Fi. Aquí vamos a hacer un scan para que pueda buscar el Anycast, la red de internet del hogar. Ingresamos a ella y colocamos la contraseña. Una vez tengamos la contraseña, simplemente le damos clic en conectar y el Anycast ya estará configurado para estar utilizando el internet del hogar. Cuando se conecta, la página se pone de esta manera. Volvemos a la pantalla y aquí lo interesante ahora es que vamos a observar en la parte superior derecha el icono de un módem con el nombre de la red de internet del hogar. Eso quiere decir nuevamente que el Anycast ya está conectado a la red del hogar. Ahora solo falta volver a hacer la conexión del teléfono con el Anycast para que empecemos a duplicar la pantalla y todo lo que hagamos en esta ocasión que consuma internet ahora estará funcionando con la red de internet Wi-Fi del hogar. Para esto otra vez vamos a emitir, esperamos que busque al Anycast, hacemos clic sobre el Anycast y automáticamente se genera la conexión otra vez. Como podemos ver, aquí ya estamos duplicando la pantalla nuevamente. Regresamos a YouTube para hacer una prueba, prácticamente con una latencia que es imperceptible al ojo humano, perfecta para poder disfrutar todo contenido multimedia. Para desconectar nuevamente volvemos a emitir, hacemos clic y automáticamente se cancela la conexión. Como podemos ver en pantalla dice desconectando y ahora finalmente dice esperando conexión, queriéndonos decir que ya está totalmente desconectado del teléfono. Y así, de esta manera, fácilmente podemos utilizar el Anycast de las dos maneras que está disponible, usando los datos de tu teléfono celular, del plan que tengas con la compañía telefónica o utilizando el internet del hogar. Muchas gracias por ver, compartan con alguien que les sea útil esta información y si tienen cualquier dudas o preguntas, déjenlas en los comentarios.